Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Los judíos tenían una colección de 613 mandamientos sacados principalmente de las Sagradas Escrituras en cada uno de sus detalles de los 5 primeros libros de Moisés. Y algunos de estos estaban tomados de las tradiciones judías. En cualquier caso, ellos interpretaban que esos 613 mandamientos eran la voluntad de Dios completa, y quien viviera todo aquello era el que se podía salvar, era el que tenía la bendición de Dios, el beneplácito de Dios. Pero también se preguntaban si había alguna jerarquía entre esos mandamientos o si en realidad eran igualmente importantes. Había ahí mandamientos sobre cómo lavarse las manos, qué cosas se podían comer, cuántos pasos se podían caminar un día de sábado, y así sucesivamente se vivían todos esos detalles. Y la vida religiosa del judío consistía en preocuparse por configurar la propia vida en torno a esas 613 normas, todas ellas importantísimas para el judío. Entonces venía esa pregunta: todas son importantes porque todas son voluntad de Dios, pero ¿hay algunas más importantes que otras? Bueno, pues esto que nos puede parecer un poco curioso desde nuestra perspectiva, en realidad puede pasar de una manera semejante en la vida del católico, porque pues nosotros claro que sabemos que debemos ir a misa, pero en la medida en que vamos aprendiendo acerca de nuestra fe, vamos aprendiendo todo lo que implica cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, y empezamos a entender también cómo vivir la liturgia. Empezamos a encontrar, por ejemplo, personas que empiezan a enredarse con detalles de que a partir de qué momento de la misa es válido, si llego tarde, si puedo comulgar, y si puedo utilizar tal o cual prenda de ropa, o si se puede comulgar en la mano o solo en la boca, o en qué circunstancias. Y en la medida en que el católico se va formando más y más, tal vez le va dando muchísima importancia a cosas muy pequeñas, y entonces se fija que tal lector de la misa leyó el encabezado que no se debe leer al proclamar las lecturas, o incluso alguno llega y pregunta si en la misa se debe mirar la hostia en la consagración, o se puede cerrar los ojos. Entonces empezamos a ver cómo en la medida en que vamos conociendo la fe, algunas personas también se pueden ir enredando en cuestiones no solo secundarias, sino incluso terciarias de la vida cristiana. Y al final llega Jesús y nos dice: a ver, atentos, la salvación del hombre, el centro de nuestra vida, lo principal de nuestra existencia, no está en si hicimos el ayuno de Medjugorje, o el ayuno más largo de tantos días, o si estamos llevando un escapulario, o si tenemos tal o cual devoción. No nos perdamos. El Señor hoy nos viene a recordar que hay 2 mandamientos que, como dice al final de esta lectura, resumen, sintetizan toda la ley y los profetas. La ley y los profetas es una expresión para decir toda la Biblia. Y al decir toda la Biblia para nosotros es decir toda la fe.
todo se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este es el primero de todos. Y ahí el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos damos cuenta, los 10 mandamientos se dividen en dos grupos. Los primeros 3 hacen referencia al amor a Dios, los 7 últimos hacen referencia al amor al prójimo. Y todo lo demás puede ayudarnos a amar mejor a Dios o ayudarnos a amar mejor al prójimo. Pero si no están contribuyendo a esto, en realidad es pérdida de tiempo. Ya podemos nosotros conocer todos los detalles de las oraciones, saber rezar el rosario y todas sus jaculatorias, y saber nosotros una gran cantidad de devociones, de prácticas. De nada nos servirán en nuestra vida espiritual si no son un modo real de amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser. Y si eso no nos está llevando a un amor misericordioso y sincero con el prójimo. Entonces, si no hay estas dos cosas, todo lo demás es basura, es pérdida de tiempo. Por tanto, toda nuestra vida cristiana, toda nuestra práctica de fe y práctica religiosa tiene que ir orientada a estos dos mandamientos, de manera que al final seremos juzgados únicamente de estas dos cosas, que luego se concretan en muchos elementos y en muchos detalles que podemos vivir, pero sin perder de vista lo esencial. Pidámosle al Señor que no caigamos en el fariseísmo católico de cumplir 1000 detalles y pensar que por conocerlos y por cuidarlos ya somos santos o somos mejores que alguien, cuando en realidad el Señor lo único que ve es el amor verdadero que hay en el corazón y cómo lo demás lo vivimos en obediencia a estos dos preceptos que resumen toda la ley y los profetas. Que así sea.